para seguir esta maravillosa conversación de Conversaciones con el Alma, me gustaría saber cómo empezaron en este trabajo, cómo es la historia de cada uno para llegar a los registros akáshicos. Bien. Bueno, yo cuando tuve a mi nene, él cuando tenía, ya tendría que, ya estaba en edad para hablar y empezó a hacer algo que se llama ecolalias. Las ecolalias son repeticiones de lo que escucha, pero sin, no tienen mucho sentido. O sea, yo le preguntaba, ¿tenés frío? Y él me decía, ¿tenés frío? No contestaba, ¿no? Entonces, esto empezó a preocuparnos mucho y empezamos a ir a especialistas y empezamos a hacerle estudios y, bueno, a mover todo lo que conocíamos como para encontrarle una solución a ese tema de salud. Y, y bueno, y entonces lo que pasó fue que nos dijeron que tenía trastorno del lenguaje. Y entonces yo empecé a buscar cómo sanar eso desde lo sistémico, desde lo energético, o sea, busqué como hacemos todas las mamás y los papás cuando al hijo le pasa algo, empezar ahí a pedir ayuda, ¿no? Así que en un momento viajé a Córdoba y a la casa de una amiga en unas vacaciones y ella me dijo, ay, ¿por qué no vas a una sesión de registros akáshicos? Y yo le dije, ¿eso qué es? Porque nunca había escuchado, ¿no? Mi hijo tenía 3 años, entonces de eso hace casi 16 años, ¿no? Hace un montón. En esa época no se sabía mucho, no, era raro, así que hablé con la persona esta, con la que mi amiga conocía, y quedamos para la sesión. Al ir al otro día, ni bien ella abrió el registro, yo empecé a sentir un enorme caudal de energía, algo que nunca había experimentado, con una enorme sanación que venía a través de lo que esta persona me iba comunicando, ¿no? Ella traía la información, pero yo lo que sentía era que tenía un algo más que yo nunca había sentido, ¿no? Que era muy hermoso, que era muy profundo, que era muy amoroso. Y esto, que esa energía me iba sanando y iba sanando todo ese tema, ¿no? Ella me trajo información sobre por qué a nuestro hijo le pasaba esto y me dijeron los maestros a través de ella qué hacer para sanar, para que él pudiera sanar. Por supuesto lo hice y ya a la siguiente vez que lo llevé a la fonoaudióloga, que lo llevaba 2 veces por semana, em, cruzándome toda la ciudad para llevarlo, desde Flores hasta Belgrano, bueno, en un horario así de esos que Buenos Aires tiene colapsados. Así que cuando fuimos a la siguiente sesión, mi hijo ya estaba muy bien y la chica, la fonoaudióloga amorosa que lo atendía, no entendió nada y Claro. salió de la sesión, no llegó a terminar la sesión y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Porque él está diferente, me dijo. Él está manejando la sesión, me dijo. Él me está preguntando cosas a mí. Así que, así que le dije, viajamos. Se ve que le hizo muy bien el viaje, me dijo. Bueno, Supiera al, qué viaje.
Claro, sí, 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 fue un viaje en muchas dimensiones, ¿no? Así que ahí conocí los registros, ni bien se cerraba el registro, que la señora me decía amén para cerrar el registro. Terminamos, yo dije amén, no habíamos enraizado y le dije, ¿cómo hago para aprender esto? Yo quiero saber esto, yo quiero hacer esto. Y me dijo, no, no, yo no doy cursos, como que quedó ahí. Y yo dije, yo voy a hacer esto es lo que yo vine a hacer, o sea, lo sentí muy fuertemente, ¿no? Y bueno, meses después ya estaba, ya estaba haciendo lecturas y después ya estaba iniciando y ya era muy fuerte ese llamado, ¿no? Porque yo había intentado hacer varias carreras y no que y me iban bien, pero era como, esto no es, esto no es, como que no, siempre le faltaba algo, ¿no? Y a partir de esa lectura entendí que, claro, no lo encontraba porque no tenía que ver con lo académico Claro, solamente, ¿no? Así que ahí esa es mi historia, así conocí los registros. lindo, muchas gracias. Esto de pensar, ¿no? Que a veces nos pasan cosas y por ahí nos enojamos, y por qué a mi hijo, y por qué a mí, y por qué me enfermé, y quizás es el puente hacia algo que tenía que llegar. Héctor, ¿cuál es tu historia? Eh, 23 de noviembre del 2005 tuve un accidente. Eh, Venía sin descansar, sin dormir durante varios días. Una vida bastante movida, músico, cantante. eh, y volvía en bicicleta para mi casa y no había nadie en la calle. Venía en una calle en bajada, acá en Buenos Aires, y un auto que estaba frenado, una pareja grande, estaban discutiendo y abrió la puerta sin mirar para atrás y volé por arriba del auto. Eh, Eso me generó un corte en el cuello, me dieron 7 puntos. Fue un corte bastante profundo y, y cuando en el momento que me pasó, yo me reía. El médico y el policía me decían, ¿de qué te reís? Y le digo que esto, esta tiene un mensaje atrás. Me reía solo, ¿no? Como que no entendía mucho qué me estaba pasando, era todo rarísimo. Eh, y me llevaron a la guardia, y en la guardia eh, el- yo me sentía bien, pero había perdido mucha sangre. Y me cosen, y el médico que me cose de la guardia me dice, te salvaste de milagro. Eh, y me dijo, se ve que Dios te quiere para algo grandote. Y yo quedé como ahí, como, ¿no? Regulando, ¿no? Como, ¿qué es esto, no? Y ahí yo daba clase de canto en ese momento, entrenamiento vocal, y un alumno me dice, che, qué fuerte, ¿no? Lo que te pasó. Me dice, ¿por qué no te vas a hacer una carta natal? Algo así. Yo, para mí, eran cosas de hippies, esas cosas no me gustaban, no resonaba con eso, pero era un muy amigo mío que creo en él, ¿no? Y fue como, bueno, dale, voy. Y me dice, te la regalo. Bueno, y fui. Me acuerdo que entré a la casa de esa astróloga, que fue después mi maestra, mi guía ahí en astrología, en meditación, Mónica. Y ella, apenas llegué, me senté, y lo primero que me dice, yo estaba con un buzo largo, con una venda, pero no se me veía, un buzo alto para que no se meta nada ahí en la herida. Y ella me dice, tuviste un accidente hace poquito, ¿no? Por eso estás acá. Y me tembló todo el cuerpo, ¿no? Porque Wow. digo, lo primero que pensé, mi amigo le dijo algo, le contó, ¿no? Esta cosa que uno analiza, ¿no? De afuera siempre. Y bueno, y ella me habló
de que yo venía a sanar, que me hablaba de mis manos, me hablaba de la voz, que yo venía a sanar con la voz, que yo venía a trabajar con vidas pasadas, un montón de cosas que yo era, pero un montón de cosas, como dice la gente, le pegó, ¿no? Que era Claro. cantante, todo lo que era en ese momento le pegó y yo quedé así como medio que con un pie afuera y un pie adentro de este camino, ¿no? Y fui a 3 astrólogos más, literal, eh, porque a ver si me decían lo mismo, a A ver si no sé, chequear. ¿no? A chequear. Y hasta que llegué a Rosa, a una señora que para mí fue como un clic, una señora muy grande, eh, que cuando me acuerdo que salí del ascensor en su casa y cuando me ve me dice maestro. Y yo pensé, ¿dónde me metí? ¿No? Como pensé, dije, no entendía ni qué era. Y, y me habló literalmente, me dijo, ella me dice, no soy la primera, ¿no? Digo, ¿de qué, qué consultás? Y me reí y le digo, no. Me dice, bueno, hay que mover esa terquedad, me dijo, ¿no? Hay que correrte de esa estructura. Me dice, vos meditás, ¿no? Le digo, no sé ni qué es meditar, ¿no? Me dice, pero vos venís a enseñar a eso. No, le digo, yo no. ¿Estudiás astrología? No, pero ¿cómo no? Me dice, no. Y bueno, y ahí con todo eso que me dijo, era la cuarta persona que me decía lo mismo. Y dije, bueno, se pueden equivocar, pero quizá me Bueno, estoy equivocando yo, ¿no? 4 eran. Y ahí fue, y volví a la primer astróloga que fui, a Mónica, que ella me había dicho, me lo dijo, pero muy convencida, "Bueno, si volvés a mí, yo doy clases de astrología, hago la formación y hago instructorado de meditación", y empecé con instructorado de meditación y astrología kármica evolutiva, y empecé, para los que entienden astrología, soy muy Sagitario y con luna en Capricornio, así como muy disciplinado más en ese momento, pues ya mucha de esa estructura ya se fue liberando, soltando. Y en ese momento fue muy fuerte porque empecé a entender mi carta eh, y empecé a entender muchas cosas que me habían pasado, por qué, por qué los vínculos, por qué me había pasado lo que me había pasado con mi familia, ¿no? El fallecimiento de todos y así como en secuencia, como en cadena, ¿no? Eh, y bueno, y ahí empecé a estudiar, a entender, y en un momento en las meditaciones del instructorado me apareció un libro eh, que era color marrón con una cinta dorada, y cuando yo cuento esto, Moni, la guía, me dice, esos son tus registros akáshicos, te están buscando, te están llamando. wow. Yo no sabía ni qué me estaba hablando. Eh, Ni idea, pero nunca había escuchado akáshico, para mí no tenía la menor idea. Y cuando voy y le cuento a Fede, a un amigo mío, y Fede me dice, wow, me dice, el libro del alma, me dice él, ¿no? Me dice, bueno, me dice, búscalo, ¿no? Pedilo, ¿no? Y En qué bueno, biblioteca, señor, se pide eso? sí, Claro. sí, Pedí, y ¿a dónde? aparece un amigo mío, Emiliano, que había tenido una lectura con Sisi, y que me dice, tenés que ir a verla, te vi al lado de ella parado. En ese momento yo estaba como en una búsqueda y todos venían a proponerme cosas, yo estaba medio ya saturado de probar cosas nuevas, no porque lo estuviera haciendo, sino porque todos venían y me decían, tenés que hacer esto, tenés que ir por acá, ¿no? Todos tenían la solución mágica, pero había algo de vuelta, ¿no? De un amigo en el que creo y que lo vi con una emoción en los ojos cuando me contaba que dije, bueno, y lo llamé a Sisi, eh, me dio un turno, después me canceló, yo quedé ahí como, Así se unen eh, sus caminos. Para que acá empieza la sí, historia sí, de cómo se conocen ustedes, ¿no? sí, tal cual. Y ahí, bueno, me pasó que cuando voy a ver a Sisi, en ese encuentro, en el primer encuentro, yo estaba muy ansioso, me pasaba algo en el cuerpo que no reconocía mucho en mí.
Eh, yo, como buena luna en Capricornio, no se me caía una lágrima, no lloraba, me decían que era así como hielo, ¿no? Una barra de hielo. Sí, todo el mundo me decía lo mismo, no se te cae una lágrima. Y bueno, tuve la lectura con Sisi y no paré de llorar desde el primer momento hasta el último. Y me siento muy reflejado con esto que dice Sisi, ¿no? Yo terminé y la miré y le dije, cuando vuelvo, yo quiero hacer esto. Eh, yo sentía que yo venía a hacer esto. Nunca pensé, sinceramente, que podía hacerlo con gente. O sea, yo lo pensé internamente, calculo que eh, habré sentido que me hubiese encantado hacerlo, pero yo sentía que era para otro tipo de personas, ¿no? No músicos, no con el pasado que yo tenía, no era para mí, yo sentía que no era para mí, ¿no? Pero sí como camino de sanación, yo sentí que había encontrado mi camino de sanación, ¿no? Para liberar, para destrabar, para entender, bueno, y así empezó a pasar, empecé a hacer lecturas mensuales, que aún seguimos, después de todos estos años, pero empecé a hacer lecturas mensuales y empecé como literalmente a cambiar mucho, me cambió mucho todo, toda mi vida, los vínculos, cómo me sentía, eh, empecé a cambiar hábitos, se empezó a modificar muchas cosas, después me inicié, eh, yo lo hacía porque los maestros me decían, ya es tiempo que te inicies, me inicié, hice el segundo nivel, hice el nivel avanzado, pero yo decía, esto no es para mí. Imaginen de cuando hablamos que una chica, la primera que llega a mí a hacer la lectura, le digo, llamala a Sisi y le di una tarjeta de Sisi, ¿no? Imagínense, le di una tarjeta física de Sisi y me dijo, no, yo quiero hacerlo con vos, yo te voy a esperar. Y otra luna en Capricornio que me llamó todas las semanas, insistentemente, hasta que le dije que sí. Y ahí, de 0 a 10 empecé a ver, a escuchar, a sentir. Me acuerdo que llamé a Sisi y le dije, yo quiero hacer esto todos los días de mi vida. Y acá estoy. Qué hermosa. Tengo una re duda. Sí, sí, ¿por qué le cancelaste? La primera vez le cancelé porque eh, él dice que yo había comido alguna empanada de jamón y queso. Yo la verdad es que no me acuerdo, pero esto es posible porque yo nunca decidí que iba a ser vegetariana, nunca tomé esa decisión, todavía no, no lo soy, digamos, ¿no? Pero este, cuando uno no está en condiciones como lectora, tampoco hay que esperar 24 horas y yo creo, según él me recordaba el otro día, entonces lo llamé y le dije, no voy a poder, cambiemos de fecha. Este, como esto, desde ese lugar de que, bueno, uno puede olvidarse también y puede pasar, ¿no? Eso ya no me pasa ahora con la carne roja, porque yo ya hace muchos años que un día no pude comerla más. Eh, de nuevo, no es que lo elegí, sino que me sucedió desde adentro para afuera, ¿no? No desde la cabeza, que como querer controlar ese hábito, sino desde lo orgánico que dice, no, esto ya no. Entonces, el negrito me dice eso. Yo lo que me acuerdo de todo lo que él fue contando es que al otro día de que yo le hice la lectura, me hizo un mail muy precioso que yo todavía tengo, donde me daba un retorno de su experiencia, ¿no? Y me decía, me cambiaste la vida. Yo siento que mi vida iba en una dirección y ahora va en otra, bien diferente. Y bueno, y acá estamos, ¿no? A partir de ahí era, era tenerlo todos los meses. Yo creo que él también
todas las personas que están en nuestras vidas son maestros, y él lo que me vino a mostrar era que si bien yo estaba haciendo lecturas todos los días a mucha gente, no estaba haciendo con regularidad cada mes una lectura para mí. Así es que ahí empecé a hacerlo con mi esposo, con Daniel. A cada mes le pedía que él me haga una lectura, y después, cuando el negrito ya empezó a hacer lecturas, hacíamos el intercambio que sigue hasta hoy, ¿no? Todos estos meses, cada mes y medio, cuando vamos pudiendo acomodar ahí nuestros horarios, lo seguimos haciendo, y siento que eso nos ha transformado muchísimo a los dos, ¿no?